Zelensky, ¿cómo va de apoyo? Pregunta compleja. Ya, porque evidentemente al principio era Claro, tuvo un boom. muchísimo, él tuvo la valentía de, oye, los americanos le ofrecieron salir y sacarlo de allí, él decidió quedarse y yo creo que fue muy importante para Ucrania en esos inicios de resistencia. Pero claro, son 4 años de guerra, tiene que haber un deterioro. Ha habido escándalos de corrupción alrededor del Los casos de gobierno. corrupción, también un poco decisiones, ¿no? En cuanto a gente que ha colocado en puestos importantes, que hay gente que no ha estado de acuerdo. Bueno, supongo que hay un deterioro. No sé cómo es ahora mismo el apoyo que tiene en A Ucrania. ver, está por encima de cualquier líder occidental, que ya es mucho decir, ¿no? Por Sí. encima del 50%, pero en sus horas más bajas o de las más bajas de la guerra. Y aquí dos ideas que me parecen importantes. Una, sin duda, entender cómo es Ucrania como país. Los ucranianos en general son bastante poco organizados. Quizás porque organizados en el sentido de, quizás porque vienen de una dictadura comunista, el poder lo temen. Esto es una cosa un poco compleja de explicar. Alguien dirá, bueno, esto es un poco una teoría extraña, pero tienden a mirar con desconfianza el poder, siempre. Y lo hemos visto con otros gobernantes que han tenido, con el Maidán, pero también con la Revolución Naranja. Esto ha pasado siempre. Entonces, eso por un lado. Luego, hay que entender que cada vez que le humillan en el extranjero, eso le da apoyo en Ucrania. Porque, vale, me caes mal, no me gustas, pero te he visto como te está humillando Trump en Trump en la la Casa Casa Blanca. Blanca. Es que lo he visto. Entonces, te veo aguantándote el insulto que los ucranianos se tienen memes, ¿no? En plan de yo le hubiera insultado. Entonces, esto en parte le cubre un poco algunos apoyos que no tendría. Y luego también, que en mi caso personal me ayuda a haber estado antes en el país para analizar un poco diferente. Porque en el 19, cuando yo llegué, justo él ganó las elecciones, o iba a ganarlas, ¿no? Pero estaban en la campaña electoral. Y la gente que yo conocía al principio era gente más de un corte nacionalista, no nacionalista extremo, pero fíjate que en la campaña electoral que él gana, su rival, su lema era, si no me equivoco, ejército, lengua, patria, o ejército, lengua, algo así. O sea, era un mensaje mucho más nacionalista, ¿no? Y Zelensky lo contrario. Entonces mis amigos me decían que en el Donbass estaban ayudando a niños en una ONG, me decían, nos va a vender. Va a decir que va a acabar la guerra porque él llegó con la idea de acabar la guerra, Acabar la que a guerra. veces la gente me dice aquí en España, oye, que quiere seguir la guerra, y hombre, a ver, no sé si se tanto así. Entonces esos amigos, por ejemplo, yo vi su evolución. Pasaron a apoyarlo en 2022 y a finales del 22, cuando Time ya estaba poniéndole de hombre del año, portada, ellos te decían, oye, no me gusta nada, en cuanto haya elecciones voy a votar a otro, pero es nuestro presidente y le apoyo. Entonces ese es un poco el sentimiento que hay en Ucrania. Oye, Claro. mira, cuando acabe, eh, pasaremos las cuentas que hay pendientes por aquí. Y hay mucha gente con el cuchillo preparado, Sí, de todos para los cuando. tipos, político, pero también el que está, mucha gente con el cuchillo preparado. Pero no le veo una situación en la que el Claro. pueblo se vaya a levantar Sí, contra no, él. no van a ir en medio de la guerra Eso es. contra él. La verdad es que tiene una situación difícil, ¿no? Si se compromete con Putin, que es claramente una persona que no cumple su palabra, arriesga el país, y si no, al final está viendo cómo una generación de ucranianos está siendo destruida, ¿no? Por la guerra, ¿no? O sea, la verdad es que no me gustaría estar en Hay su una clave posición. también en Ucrania que hay que entender que quizás por eso es un país distinto al nuestro. Bueno, obviamente porque es una historia diferente, ¿no? Pero la gente en 2014, 2014-15 ya cedió mira, nos han quitado Crimea, Sí. nos han quitado parte del Donbass. Pero le dijeron, mira, vale, pero se va a parar aquí. Entonces, aunque la gente más nacionalista o mucha parte del país dijera, vale, lucharemos por reconquistar esto, aunque sea por la vía diplomática, cuando empezó la guerra en 2022, la gente dice, oye, me han engañado. Entonces, si paro ahora, mañana van a volver y me van a quitar el siguiente cacho, que será Dnipro, que será Kiev, que será Kharkiv. Entonces, esta es una idea que hay que calcular bien cuando hablamos en los medios, porque todo el mundo está dispuesto a que le engañen una vez, pero no dos Hmm. o no tres. ¿No? Los acuerdos de Minsk. Entonces, Sí, sí. eh, Sí, que hay lecciones ahí, bueno, que hacen pensar que, claro, Putin está grabado, está en vídeo, ¿no? Él reconoce, no, jamás, no, Crimea es
es reconociendo que es parte de Ucrania y demás, y luego lo invade. Y esto es como normal. Entonces, incluso si le ofreces garantías, ¿no?, de seguridad, y las firma y tal, ¿qué garantía hay de que las vaya a cumplir, ¿no? Es difícil, ¿no? En el caso de Putin, eh, ahí sí que no hay duda sobre la impopularidad en Ucrania, y lo que piensan los ucranianos. De todas formas, la geopolítica y lo que estamos viviendo, ¿no? Un poco una comunidad internacional sin ley, donde Trump dice abiertamente que las normas básicas ya no sirven, donde hay este auge de los autoritarismos. Digamos que todo este desorden internacional no le viene muy bien a Ucrania. Da la sensación de que la geopolítica no está de su lado tampoco. La verdad que el cambio de gobierno en Estados Unidos ha sido decisivo para este cambio que comentas. Y es curioso porque muchos ucranianos querían que llegara Trump. ¿Ah, sí? Sí. Y esto la gente no lo sabe normalmente. Es curioso. Sí, porque para muchos Joe Biden, vale, nos ayuda un montón, ha dado Bradleys, M777, ha dado, o sea, artillería, ha dado todo el tipo de armas, ha dado miles de millones, no sé si casi 50.000 millones en armamento, que es un dineral y ha sostenido el frente en muchos momentos. Pero para ellos también es la persona que frenó la mayor contraofensiva o la contraofensiva más importante de 2022, porque cuando los rusos se retiraban de Jersón, pudieron, o sea, cruzaban el río por un puente y podían habérselos fulminado y probablemente Ucrania seguir en esa reconquista que les hubiera acercado hacia Crimea, o sea, que hay agua en medio, pero reconquistar el sur que te ponía ya a tiro de Crimea. Esto al final es ciencia ficción, pero se sabe, ¿no? New York Times hizo un par de reportajes muy extensos con 300 entrevistas que parece que va por ahí, ¿no? Entonces Joe Biden fue, vale, te ha dado un montón de dinero, pero también o sea, la sensación es, me dejan sobrevivir, pero no ganar.